Oremos. Gracias damos, Señor Dios nuestro, por estar aquí esta mañana, Señor. Gracias damos, Padre, porque tú nos has redimido, Señor, y tu resurrección, Señor, es una realidad en nuestras vidas, Señor. No ha sido inútil. Por tu gracia y por tu misericordia nos has redimido de la muerte, de la condenación, del infierno, Señor, habiendo derramado tu sangre, Señor, en el Calvario y habiendo manifestado tu poder, Señor, a resucitar de entre los muertos. Gracias, Padre, porque en ti esperamos, Señor, nuestra confianza es firme, Señor, y solamente podemos decir una vez y otra vez y otra vez, gracias, gracias, gracias. Bendice esta tu iglesia que está reunida en este día, este domingo, primer día de la semana, para celebrar a tu Hijo Jesucristo. Y permite, Señor, que lo que vamos a estudiar hoy de tu palabra, pues nos dé, Señor, firmeza en nuestras convicciones, Señor, nos dé el arrojo necesario para presentar defensa con mansedumbre, sí, Señor, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bendice, Señor, a tu pueblo aquí y donde quiera que estamos reunidos en tu nombre. Te lo pedimos en su propio nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Si alguno de ustedes necesita una Biblia, pues podemos acercársela. Solamente hace así con su mano y se la traemos. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a analizar el sincretismo de Samaria. El sincretismo de Samaria. Voy a leer el capítulo completo y luego entonces vamos a extraer las enseñanzas que se derivan de este. ¿Estamos listos? Segunda de Reyes 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, el hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba el tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor, a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas
de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por tanto, Jehová se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, en los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Entramos en materia ahora, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios, del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñes la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Succoth-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amat hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nisbat y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Dramelet y a Anamelet, dioses de Sepharvaim. Versículo 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, y sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni le haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis, siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Versículo 40. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. El sincretismo de Samaria. En el año 721, antes de nuestro Señor Jesucristo, Asiria ocupó militarmente a Samaria. Lo vemos nosotros aquí en el versículo 6 del capítulo. Lo dice claramente. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria. Samaria era la parte norte del territorio de Israel. Y se cumplió el juicio que Dios había anunciado. Los versículos 9 al 18 los leímos ya, no los voy a repetir. Vemos cómo Dios les advirtió
que debían tener mucho cuidado de guardar sus preceptos, sus estatutos, tal cual Él lo había declarado a través de sus profetas, pero sin embargo no lo hicieron absolutamente. ¿Qué sucedió? Que vinieron los asirios y los asirios se llevaron cautivos a los israelitas. Y lo que hicieron fue que repoblaron a Samaria trayendo personas de fuera, o sea, con personas paganas, personas que trajeron de Babilonia y de otros lugares, lo leímos hace un ratito también. O sea que trajeron de diferentes partes. Dice, versículo 24, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaín. Dice, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Esta mezcla de la religión judía con las religiones paganas va a dar lugar a lo que se conoció como la religión de los cananeos o de los cananitas. Y eran personas que eran odiadas por los judíos del sur, o sea, los que se consideraban que eran la raza pura, los judíos fieles, los judíos. Y recuérdense en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como la propia mujer en el pozo le dice, judíos y samaritanos no se hablan entre sí, o sea, no se tratan entre sí, porque había una diferencia religiosa profunda que venía de tiempos de antaño, porque realmente la nación de Samaria, pues el reino de Israel, el reino del norte se había contaminado con por causa de la idolatría. Fíjense cómo lo dice el versículo 33 y el versículo 34, el sincretismo de Samaria, o sea, la mezcla de las dos religiones, ¿verdad? Dice el versículo 33 que temían a Jehová, pero ¿qué dice luego? Hicieron del bajo pueblo sacerdotes, se buscaron sus propios sacerdotes, personas que no estaban calificadas por parte del Señor conforme a la ley de Moisés para ocupar esos lugares. Dice, se hicieron sacerdotes en los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos, en lugares donde ellos decidieron erigir sus altares. Recuérdense la misma conversación con la samaritana, como el Señor le dice que ni es en el monte Gerizim ni tampoco en Jerusalén, el lugar de la adoración, sino que los adoradores deben partir de adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que Dios quiere que le adoren. Pero versículo 33 lo dice, lo confirma. Bien, versículo 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes. Versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Dice, y hasta hoy hacen como antes. Total, versículo 34, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Israel. Pero la conclusión del versículo, del pasaje es muy clara. En el versículo 41, 40 dice, ellos no escucharon, hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, como lo hicieron sus padres hasta hoy. Hoy día el sincretismo religioso tiene otro nombre, pero es igualmente una herejía en contra del Señor. Le podemos llamar el sincretismo católico romano. Y está sumamente evidenciado en este tiempo de Semana Santa. Eso es lo que vemos. Una gran cantidad de personas que realmente tienen temor de Dios, ciertamente tienen temor de Dios, pero adoran sus ídolos, adoran sus imágenes. Celebran culto indebido, completamente contaminado en términos espirituales a través de imágenes, a través de monumentos, a través de procesiones y a través de rituales que son completamente prohibidos por la palabra de Dios. Y es un sincretismo religioso. Mezclan el temor de Dios con el paganismo, porque todo esto viene precisamente del paganismo. En el año 313, por el edicto de Constantino, el cristianismo se convirtió en la religión oficial. Constantino dijo que tuvo una visión mientras estaba peleando en el puente Milvio en Roma, y que vio una cruz y hubo una especie de manifestación, según él, que él decidió aceptar el cristianismo como la religión oficial. Pero no solamente él, sino que además de él como el emperador que era, como la suprema autoridad que era, obligó necesariamente a que todos los paganos se cristianizasen. O sea que la religión oficial vino a ser precisamente el cristianismo. De ahí en adelante se instituyó lo que era el bautismo de masas. O sea, es cuando viene el bautismo por aspersión, cuando comienzan en filas todos los paganos a pasar, a echarse el agua por arriba de la cabeza, porque con esto pues pasarían de ser paganos a ser cristianos. Un cristianizarse
obligatorio, no quedaba otro remedio. El emperador Constantino propicia consecuentemente la comunión entre el pueblo de Dios y los paganos. Y es algo muy similar a lo que hoy día vemos nosotros a través del ecumenismo, que pretende no hacer ninguna diferencia doctrinal, ninguna diferencia religiosa, ninguna diferencia, en otras palabras, porque todos adoramos a un Dios, al mismo Dios, y consecuentemente cada quien lo haga a su manera, porque total, lo importante es adorarle. Esa es la enseñanza que tenemos hoy día, y ya desde hace muchos años vemos cómo esto va creciendo cada vez más. El movimiento ecuménico va creciendo, y con el Papa que tenemos en la actualidad, que tiene el mundo en la actualidad, pues esto todavía es más evidente por la lasitud que él tiene en cuanto a todas las doctrinas, todos los credos y todas las religiones, y así lo profesa de una manera abierta. ¿Qué sucede entonces en el año 313? Que se une la Iglesia con el Estado, e inclusive Constantino llega él mismo a proclamarse pontífice máximo. Él es el primer gran papa autoproclamado. Y la Iglesia se llenó desde entonces de ostenticidad y de mucho lujo. O sea, de ser una iglesia que estaba recogida, metida entre las catacumbas, en la misma Roma, perseguida y acosada, de un momento a otro era la religión oficial. El cristianismo era la religión oficial. Los obispos de estas iglesias entonces consecuentemente comenzaban a vestirse de una manera real, con hermosas vestiduras que podían competir perfectamente bien con las autoridades paganas. Y en esta época se comenzaron a construir grandes templos, pero sobre todo, ¿saben qué hicieron? Que aquellos templos paganos se cristianizaron también. O sea, no solamente los paganos fueron por decreto obligados a bautizarse y a aceptar el cristianismo, sino que también los templos se convirtieron de un momento a otro, las estructuras, de ser templos paganos y ser iglesias cristianas. Increíble, pero todo esto sucedió en este tiempo, no por una obra del Espíritu Santo, sino por decreto humano. Se unificaron los cultos cristianos con las fiestas religiosas paganas. ¿Y con qué propósito lo hicieron? Bueno, para que los paganos se sintieran bien. Cada uno de estos paganos politeístas tenían sus propios dioses, sus propias divinidades. Acuérdense el contexto en que estamos hablando bajo la influencia de la religiosidad o la mitología griega inclusive. Entonces realmente eran politeístas completamente, tenían sus propios dioses. Y todo esto trajo como consecuencia un híbrido, un sincretismo, una mezcla de religión y fe. El politeísmo se manifiesta entonces en la adoración a Minerva, a Venus, a Vesta y a Mercurio. Y todo esto lo hacen simplemente cambiándole el status quo, por decirlo así, a estos ídolos y llamándole de ahora en adelante santos. Entonces los que eran antes ídolos paganos ahora eran santos y patronos también. Nombres similares se utilizaron. Dice la historia de la iglesia que en el siglo X ya se habían canonizado 25.000 santos. Y lo que hicieron fue muy simple. Al dios pagano, la diosa pagana que se llamaba Osiris, la convirtieron en Santa Onofra. Al dios Artemis en San Artemides. Al dios Dionisio en San Dionisio. Al dios Apolo en San Apolinar. A Marte, ¿verdad? Al dios Marte en San Martín. Y aquellas estatuas que había, por ejemplo, de Júpiter, la convirtieron en San Pedro. O sea, la misma estatua, pero de un momento a otro ya no era de Júpiter, sino que era de San Pedro. Esto es lo que realmente se convierte en una mezcla de fe, de religión y de idolatría. Una cosa terrible, terrible, terrible. Las herejías son una realidad en nuestros días. Y lo grande del caso es que nosotros lo vivimos y a veces hasta lo celebramos. Y en ocasiones hasta, yo me pregunto, pero ¿serán que algunos se confunden? Porque se hacen copartícipes de las celebraciones, como la de Semana Santa, que es una celebración completamente pagana, no obstante el tinte que tiene de espiritualidad religiosa, celebrando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que es una herejía? Una herejía es una negación, según el diccionario de teología, una negación de la verdad revelada que se une con la aceptación del error. No solamente se niega la verdad, sino que se acepta el error. Y eso es una herejía. Y eso es lo que ha pasado
como dice acá, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Es lo mismo que yo vi desde que era niño, ¿verdad? Y que hoy día se sigue celebrando de una manera similar. Tal vez con un toque mayor de impiedad o de manifestaciones carnales, pero sigue siendo la misma práctica religiosa completamente herética, sincretista, que realmente de ninguna manera celebra a nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, caricaturiza la obra de la cruz. Y a mí me sale una especie de indignación por dentro cuando yo veo esas representaciones teatrales con aquellos infames que son capaces de pretender representar a Cristo crucificado. Me parecía Pepe, ¿verdad? Es cierto, es que es indignante. Hacen una caricatura del Calvario, de la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Muchos celebraron aquella película hace algunos años como una gran obra, la película de la Pasión de Cristo. Lo que sucedió en aquel momento fue algo tan sublime, tan trascendental, pero tan trascendental, que toda la creación fue afectada y conmovida por eso. No hay representación posible, no hay película, ni video, ni obra de teatro que pueda ni siquiera representar esa realidad sin caricaturizarla, que es lo que normalmente sucede. El apóstol Pedro nos hace advertencia. Dice, segunda de Pedro capítulo 2, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y qué dice luego? Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pedro advierte que eso habría de suceder. Y muchos blasfemarían el camino de la verdad, siguiendo las disoluciones de estos engañadores. Personas que introducen encubiertamente herejías destructoras y lo hacen de una manera que suena bonita, con un amor fingido, con mensajes muy humanistas, con una gran preocupación por la naturaleza y el ser humano, con reclamos por la justicia social y por los derechos humanos. Vayan a ver si le va sonando todo esto. Por el apelo a las libertades, a la integridad, por la unidad de las familias, por el respeto a la vida y por la defensa de los pobres. Tomen de cualquier año un discurso de la Iglesia Católica Romana en nuestro país, cuando da su sermón de las 7 palabras, incluyendo el de este año. Y ese es su contenido. Pero al mismo tiempo están adorando a los ídolos y las imágenes. Y están desfilando con ellos, haciendo grandes procesiones. Y están haciendo que las personas se arrodillen y se persinen, o presinen, no sé cómo se dice, persinen, delante de los ídolos. Y hacen mercadería de ellos. Hermanos, son personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son personas que no temen a Dios ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, como dice el versículo 34 aquí. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob. Esto es lo que celebramos en esta semana en nuestro país, tristemente. Una celebración que debería de conmover y contristar al pueblo de Dios, haciendo espectáculo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran cantidad de herejías que hemos ido recibiendo
de la Iglesia Católica Romana. La primera de ellas es que dice ser la única iglesia verdadera y que para ser incluido en ella es necesario pasar por las aguas del bautismo, porque el bautismo es lo que nos aparta de ser paganos para entonces nosotros ser cristianos. Completamente contrario a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe de Jesucristo, y es algo que viene de Dios, que no es de nosotros, que es un don, un regalo de Dios, y que no importa lo que hagamos. El bautismo no es otra cosa que la confirmación pública, la profesión pública de haber creído en Cristo, haber muerto a una vieja vida, haber renacido para una nueva vida. Es una identificación con el Señor Jesucristo. Pero ellos enseñan que no es así. Y ellos enseñan que el Papa es la cabeza de la iglesia. La Biblia nos advierte en cuanto a eso. Y hablando de Cristo, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y el versículo 18 de Colosenses capítulo 1 dice, y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Un hombre no puede ser la cabeza de la iglesia, solamente Cristo. Es su iglesia, Él es la cabeza. Y su palabra es nuestra ley. Pero son herejías que hemos recibido y aceptamos. El Santo Padre. El Santo Padre es Dios. Él es el Santo Padre. Enseñan también que el Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo, el que está aquí en lugar de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo dijo quién sería su vicario, cuando dijo en Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El representante de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo, dijo Cristo que sería el Espíritu Santo. Dios mismo morando en nuestros corazones. Él es quien nos guía a toda verdad. Pero hemos aprendido tantas mentiras y las hemos aceptado como válidas. Y son tantas las personas que son arrastradas en desobediencia a Dios, con la expectativa de un final de fuego, por estarse llevando de todas esas enseñanzas falsas. Nos enseñaron que la Virgen y los santos pueden interceder y mediar a favor de los hombres. En el 431, después de nuestro Señor Jesucristo, en el concilio de Éfeso, Roma decidió declarar a María como la Madre de Dios. ¡Qué blasfemia! Aquella que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a su voluntad. La esclava, la sierva del Señor, la Madre de Dios. María es la Madre de Jesús encarnado. Pero Dios no tiene madre, Dios es eterno, Dios es el Padre de todos. Pero había un énfasis fundamental porque querían declararla corredentora, restarle al Señor Jesucristo la exclusividad que tiene de salvar o condenar, para que entonces fuera María la intermediaria. Y consecuentemente parecería que Jesucristo está muy lejos de todo el mundo y hay que ir a través de un intermediario para llegar a Él. Es terrible esto. En el 1962, y de eso no hace tanto, ya yo vivía, fue declarada corredentora María, juntamente con el Señor Jesucristo por el Concilio Vaticano II. Corredentora. O sea que no solamente es intermediaria o intercesora, sino también, ella también nos redime de la muerte, del pecado y del infierno. Blasfemias. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Primera de Juan capítulo 2 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solamente Jesucristo, solamente Jesucristo. No hay vírgenes, no hay santos. Ellos, si fueron salvos por gracia, están en la presencia del Señor y no pueden escucharnos, absolutamente no pueden escucharnos. Están gozándose allá con su Señor, como algún día estaremos todos los que hemos confiado en Cristo y solamente en Cristo para la salvación de nuestras almas. Pero el sincretismo de Samaria se mantiene hoy día por igual, mezclando lo santo y lo pagano y lo profano, los ídolos con el temor a Dios. Ellos enseñan, por ejemplo, que la misa se repite en conmemoración del sacrificio de Cristo, pero en forma incruenta, o sea que realmente celebran de nuevo el sacrificio sin derramamiento de sangre. Y la hostia no es otra cosa que el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual mediante la magia de la transubstanciación, cuando el sacerdote la bendice, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Voy a leerle lo que dice Hebreos, porque lo importante no es lo que ellos dicen, sino lo que la Biblia dice. Hebreos dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez, un solo sacrificio irrepetible, y con esa sola ofrenda de sí mismo, siendo Él el oferante y el oferente y la ofrenda, ¿verdad? Pues de una vez y para siempre, quita del medio el pecado. No necesitamos repetir el sacrificio de Cristo, absolutamente no es necesario. Es una blasfemia pretender repetirlo, hacerlo. Primera de Corintios 11, versículo 22. Recuérdense el texto que utilizamos cuando vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Se recuerdan? Dice, porque yo recibí del Señor aquello que os he enseñado. Pablo decía que el Señor le había enseñado a él y le había dado instrucción en cómo celebrar la Cena del Señor. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto, no sino esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es un culto de recordación, memorial. Lo que celebramos es lo que ya sucedió. No volvemos a sacrificar a Cristo. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Los hombres son salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como una gracia de Dios. El pacto de la gracia. No de las obras, sino de la gracia. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria. Es un ritual en memoria de mí, dice Cristo. Un ritual recordatorio de lo que ya Cristo hizo. No volvemos a sacrificar a Cristo. El sacrificio de la misa es una herejía. Por eso no concibo que un creyente verdadero pueda hacerse copartícipe de la mesa del Señor y al mismo tiempo de la mesa de los demonios cuando dice, no, yo fui a cumplir para dar un pésame. Y participé de una misa de muertos. Es que no lo concibo. Es que no tenemos lugar en ese sitio. Pero el sincretismo, la mezcolanza, hace que lleguemos a un punto en el cual el discernimiento se pierda. Y terminamos celebrando con los paganos, a la manera de los paganos, el glorioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, una vez y para siempre, hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Sin embargo, a la Santa Cena, que es la verdadera celebración nuestra como iglesia, faltamos porque estamos precisamente celebrando con los paganos. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa, iglesia?
¡Qué falta de discernimiento espiritual! Así temieron a Jehová aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¡Qué mezcla tan grande! ¡Qué mezcla tan grande! Otras de las herejías que nosotros recibimos parten del hecho de que la Iglesia Católica dice que sus tradiciones tienen la misma autoridad que las Sagradas Escrituras. O sea, lo que dice la Biblia y lo que ellos tienen por tradición, igualito, tiene la autoridad divina. Y que consecuentemente la Iglesia Católica es la que tiene la autoridad para interpretar la Biblia. Señores, parece algo como muy lejano, pero el siglo pasado se quemaban las Biblias en el Parque Colón aquí. Búsquenlo, googleenlo, como dicen. Porque la Iglesia se reservaba el derecho absoluto de ser ellos los poseedores y los intérpretes, la Iglesia Católica, de las Sagradas Escrituras. Hermanos, la Biblia nos advierte, Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuando dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres, o de las iglesias, o de quien tú quieras. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Juan capítulo 16, versículo 13. El Señor dijo que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda verdad. Si eres un creyente, una creyente, tienes el Espíritu Santo, tienes las Escrituras. Ahí está la verdad. Y el Señor te va a guiar para que sea suficiente. Porque realmente, si no hablan conforme a la ley y los profetas, es porque no les ha amanecido, no conocen a Dios. Puro sincretismo, pura religiosidad. Otra de las cosas que también hemos asimilado es que la Iglesia Católica enseñó que solamente un grupo de hombres que tienen una supuesta ascendencia apostólica, o sea que viene de la descendencia de Pedro, son los que tienen la autoridad mediante la confesión, ¿verdad?, de perdonar los pecados. Ellos son los que tienen el exclusivo ministerio sacerdotal. Ellos son los únicos que pueden interceder por otros. Y consecuentemente, ellos son los que deciden si te perdonan o no te perdonan y te imponen o no te imponen las penitencias que les parezcan. ¿Cuántas mentiras? Desde el colegio recuerdo aquel día que era día de confesión, que iba un sacerdote que todavía vive en La Vega. Está muy mayor ya. Y nos confesaba a todos. Y nos imponía 3 Padres Nuestros, 2 Ave María y un Gloria. Miguel Ángel se recuerda de todo eso, ¿verdad? Allí en La Salle. Sí, lo vemos a distancia ahora, pero es una realidad actual. No era así, es así todavía. Todavía es así. Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Es de Jehová nuestro Dios el tener misericordia y el perdonar. Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No dice, váyase donde el sacerdote, o donde el ministro, o donde el pastor. No. Vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Es donde Él que tenemos que acudir. Hechos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable o intransferible. Él es el sacerdote, el sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es a los pies del Señor Jesucristo. Es delante del trono de la gracia que podemos encontrar el oportuno socorro. Es delante de Él que tenemos que confesar nuestros pecados. No delante de ningún hombre, salvo que la ofensa haya sido para con ese hombre. Y aún así tenemos que confesarlo delante del Señor.
Hay tantas herejías inventadas por la Iglesia Católica. Todas estas han llegado a nuestros días. En todos los casos sucede lo que dice el versículo 41 del texto nuestro. Temieron a Jehová aquella gente, al mismo tiempo sirvieron a sus dioses y también sus hijos y sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Solamente una lectura no exhaustiva, sino superficial, de una gran cantidad de herejías de la Iglesia Católica. Están vigentes. Este sumo pontífice ha tratado de cambiar algunas, pero es muy difícil, no han podido. Y si lo harían, lo único que harían sería reconocer su equivocación en lo que hagan. Por ejemplo, solamente les voy a mencionar algunos porque la lista es muy grande, tengo una lista completa acá. La veneración de los ángeles, de los santos y de los muertos y el uso de las imágenes fue en el año 375 de nuestra era, que se lo inventó la Iglesia Católica. En el año 593, con el Papa Gregorio I, fue cuando se inició la doctrina del purgatorio, la cual posteriormente sería confirmada en el Concilio de Florencia en el año 1439. Ustedes conocen la doctrina del purgatorio, no voy a abundar sobre ello. La Biblia dice, muere el hombre una sola vez y después de esto, el juicio. No hay para adelante ni para atrás, ni un tiempo donde se purgan los pecados, ni mucho menos. Son puras mentiras. La veneración de la cruz, las imágenes y las reliquias autorizadas comenzaron en el año 786. La misa como un sacrificio obligatorio comenzó en el siglo XI. El celibato sacerdotal, que quieren quitarlo, frente a todos estos escándalos de pederastia en el mundo entero, de abuso de niños. Ahora la solución es, bueno, vamos a dejar que los curas se casen. Esto fue en el año 1079 que lo establecieron. El rosario lo adoptaron de los paganos en el año 1090. Los sacramentos en los cuales se basa la doctrina de la fe católico-romana fueron definidos por Pedro Lombardo en el siglo XII. La transustanciación fue el Papa Inocencio III en el 1213. La adoración de la hostia, que la suben, el sagrario, ustedes recuerdan que la ponen en una cosa grande y van el Corpus Christi, ¿verdad? Esto se inició. Es interesante la fecha porque vemos que son inventos recientes, o sea, posteriores a la escritura, o sea, cuando fue completado el Nuevo Testamento. La adoración de la hostia fue en el año 1220. El Concilio de Trento, en el año 1545, declaró que era igual la autoridad de la Biblia y la de la tradición de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano aseguró que el Papa era infalible en materia de fe y moralidad en el 1870. La asunción de María, o sea que María no vio muerte, sino que simplemente ascendió como el Señor Jesucristo. Esto fue proclamado por Pío XI en el 1960. Y fue declarada Madre de la Iglesia por Pablo VI en el 1965. El Vaticano II, en el año 1965, la proclamó también corredentora. ¿Cuántas herejías? Y están vigentes todas ellas. Están vigentes todas ellas. Posiblemente la más dañina de todas las herejías, ¿ustedes saben cuál es? La enseñanza de que la salvación se obtiene por obras. Esa es la más dañina de todas, la salvación por obras. Que la salvación es algo que Dios te lo acredita a ti a través de sacrificio. Haz sacrificio para que Dios entonces tenga gracia y misericordia sobre ti. La herejía que dice y que han practicado de que nosotros podemos en cierta manera comprar nuestra salvación con buenas obras e indulgencias, que depende de nuestros méritos, el que la balanza se incline a favor o en contra nuestra en el momento de la muerte. Y si tienes la dicha de que aparece un sacerdote y en el último momento te da el sacramento de la extrema unción, no importa lo que haya pasado antes.
No importa cuál sea tu fe o a qué ídolo tú adores, vas a ir al cielo, aunque tengas que dar un paseíto por el purgatorio. Todas estas enseñanzas son reales. Hemos vivido bajo esas enseñanzas. Están vigentes hoy día. Y todo esto lo que ha hecho es malversar, destruir las mentes y los corazones de las personas que con corazón sincero buscan a Dios. Efesios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo, un don de Dios, y que no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, me lo merecí. O como dicen otros, ¿y por qué no me lo voy a merecer? La salvación es un regalo de Dios por gracia para todos aquellos que de corazón sincero se arrepienten de sus pecados. Pero aquí vemos lo que estaba pasando. Ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos y sus ordenanzas. Versículo 34. Ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos y sus ordenanzas. En otras palabras, como dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Mucha piedad externa, mucha apariencia de piedad, pero Dios ve el corazón. Por eso decía el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. En otras palabras, vamos a remitirlo a la ley y al testimonio. Porque si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si lo que dicen, si lo que enseñan, si lo que practican no va de acuerdo a lo que la Biblia dice, mira, pueden ir a todas las procesiones y pueden hacer todas las buenas obras de caridad y pueden ser los más beatos y piadosos del mundo, pero solamente están practicando un sincretismo religioso, mezclando el paganismo, adorando a santos, a vírgenes, a imágenes, a hombres, en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la triste realidad de estos días. Semana Santa no es un tiempo de celebración para el pueblo de Dios, es un tiempo de tristeza. A mí me acongoja la Semana Santa. Ya terminé. Ustedes saben que España se ha convertido en un país completamente agnóstico. Completamente agnóstico. Ellos no niegan la existencia de Dios. Pero no creen en el Evangelio. Dios es una fuerza, un ente abstracto. Es una actitud. Es lo que cada quien considere que es Dios para él. En esta Semana Santa, si se les ocurre poner el canal español de televisión, van a ver cosas horripilantes de cómo lo que le llaman cofradías, cargan aquellos monumentos con unas imágenes, unas estatuas que van balanceándose de un Cristo chorreando sangre. Y es una burla. Tú dirás, no, porque lo importante es la intención del corazón. Si no hablan conforme a lo que la Biblia dice, es porque no les ha amanecido. Le está sucediendo exactamente lo mismo que le pasó a los samaritanos, que temieron a Jehová, pero estaban sirviendo al mismo tiempo a sus ídolos. Honraban a Dios y también honraban a sus dioses. Qué triste. Tantas millones y millones y millones de personas engañados. Es triste. Es tiempo de luto la Semana Santa, pero no por la muerte de Cristo. Cristo no está muerto, Cristo resucitó. Es
por el sincretismo, el engaño religioso que mantiene a los hombres en camino de perdición. Es por eso que tenemos que estar tristes. Padre, oramos a ti, Señor, esta mañana, dándote gracias por estar aquí en tu casa. Pero sobre todo, Señor, dándote gracias por tu Santo Espíritu que mora en nuestros corazones y que nos guía a toda verdad. Y dándote gracias por tu palabra, Señor, infalible, la cual, Señor, a pesar de los pesares y de los ataques y de los riesgos y de todo, tú has preservado a través de los años, a través de los tiempos. Gracias, Padre, porque en Él te conocemos tu voluntad y estamos completos, Señor. Permite, Padre, que nosotros podamos ser luz en la medida que tú nos los concedas, Señor. Y permite, Padre, que esta nación, en particular donde nos has colocado, Señor, y la nación de Haití, salga del oscurantismo religioso, Señor. Rescata, Señor, antes de tu venida y ven pronto, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.